operativa de las distintas jurisdicciones. Y esto es un dato absolutamente objetivo. No quiero entrar en ninguna controversia respecto de cómo se mide la pobreza. Midamos la pobreza como la queramos medir. El punto es que si tomamos el nivel promedio, medida como sea, de la pobreza en el gobierno nacional, en todo el territorio nacional, y hacemos comparaciones en relación a ese nivel de pobreza respecto de las distintas jurisdicciones, la ciudad de Buenos Aires no llega al 50% de ese nivel de promedio nacional, casi el 40,1%, mientras que las jurisdicciones del noreste, por ejemplo, están en el orden del 177,3%, y ni hablar del conurbano bonaerense. Es en este contexto que me interesaba señalar que se da esta discusión de la transferencia de los subtes y otros servicios de transporte al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y entonces es en ese contexto, y hablando estrictamente del subte, que el gobierno nacional firma un convenio con la ciudad de Buenos Aires por la cual se le transfiere la potestad tarifaria sobre el subte y a su vez un subsidio o un monto, un aporte por parte del gobierno nacional de subsidios por 360 millones de pesos. El punto que quiero hacer en este sentido es que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires claramente entendió al menos una cláusula del convenio, la que le transfería la potestad tarifaria, y entonces produjo lo que efectivamente y evidentemente sabe hacer, que es un tremendo tarifazo. Y en ese sentido, luego del tarifazo, nosotros estamos en condiciones de decir que si uno suma los recursos que al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires le va a dar el tarifazo que produjo, le suma el monto de subsidios que el gobierno nacional le va a aportar durante el presente ejercicio, si es que efectivamente, como dice el ministro De Vido con un alto grado de optimismo, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires decide finalmente aceptar el servicio en los términos del acta acuerdo que el mismo jefe de gobierno firmó, no solamente esto le va a implicar un costo en el presupuesto de la ciudad, sino que le va a implicar un ahorro que va a ir entre los 70 y los 210 millones de pesos. Seguramente, a partir de estos números, se va a producir lo mismo que se produjo en los últimos 4 años al menos, que es una subejecución de la partida presupuestaria destinada a inversión real directa. Año 2011, todavía no hay una ejecución final, pero los números arrojan que esa subejecución va a rondar el 73%. Tal vez lo que termine pasando en el año 2012 es que el jefe de la ciudad de Buenos Aires va a volver a subejecutar presupuesto en lo que hace a inversión real directa. En definitiva, va a tener un superávit fiscal por el lado de los subtes que le ha transferido el gobierno. Esa subejecución 2007-2011 supera los 900 millones de pesos, monto más que suficiente para enfrentar los costos operativos del servicio sin haber aumentado la tarifa, cosa que claramente no fue, no fue lo que se decidió. Esto implicaba, considerando que según estimaciones que son públicas, que no las tiene guardadas el gobierno nacional, que son públicas, que se pueden consultar en una página web, solo el 15% de los usuarios del transporte de subte son de sectores medios y bajos, medio bajos y bajos. Uno puede interpretar que en vez de optado por el tarifazo liso y llano, que es la forma más fácil de recargar en el usuario el costo del servicio y incrementar la rentabilidad de los prestadores del servicio,
hubiera sido más trabajoso, pero posible, al fin, seguir la línea que está llevando adelante el Gobierno Nacional con la tarjeta SUBE, que es llevar el subsidio a quienes lo necesitan. Solo el 15% de los que toman subte en la Ciudad de Buenos Aires pertenecen a sectores que requieren, desde nuestra óptica, algún tipo de subsidio. Pero por el otro lado, y me extiendo un minuto más, me interesaba ver un poco, dado que no solamente se transfiere el servicio de subte, sino también el de colectivos, donde ahí la situación respecto de los usuarios es muy distinta, porque la gran mayoría, la enorme mayoría de los usuarios de colectivos pertenecen a sectores bajos de la población que claramente desde nuestra óptica, como dijo el ministro De Vido, defendemos y estamos orgullosos de ello, requieren de algún tipo de subsidio. Digo, como esto va a implicar algún, para el mantenimiento o bien la puesta en práctica de otro tarifazo, como en el caso de los subtes, o esperemos alguna especie de, alguna posibilidad de trabajo respecto del presupuesto para reasignar partidas o encontrar el espacio presupuestario. De eso, en definitiva, se trata administrar un presupuesto. De eso, en definitiva, se trata. Siempre las necesidades están por encima de los recursos. No hay ni más ni menos, y la verdad es que veo acá a muchos que han administrado distintas jurisdicciones y estoy seguro que saben de lo que estoy hablando, o sea, entienden lo que estoy diciendo. A ver, está claro que el Estado tiene muchas más necesidades que atender que los recursos con que cuenta para hacerlo. El tema es encontrar o elegir dónde gastar esos recursos que son escasos. Y entonces, algunas reflexiones en ese sentido, sin entrar en lo que es materia exclusiva del jefe de la Ciudad de Buenos Aires y su administración. Ahora, uno ve que del 2007 a esta parte, el subsidio a la educación privada en la Ciudad de Buenos Aires se ha cuadruplicado, representando el 20,9% del gasto en educación pública. Uno ve que durante ese mismo periodo los alumnos de bajos ingresos que utilizan la educación privada ha pasado del 14,20% al 10,90%, y uno dice, al menos, ahí hay algo para trabajar. Hay que trabajarlo, pero ahí uno le puede dar alguna idea al señor jefe de gobierno de dónde uno puede trabajar. Y otra reflexión en ese mismo sentido, y por el lado de los ingresos, para que no nos digan, al final hablan del lado de los gastos, pero ¿qué hacemos para incrementar los recursos? Otro dato, ¿cuál ha sido la participación de los recursos que uno entiende de la recaudación que tiene mayor progresividad? O sea, lo que recauda la Ciudad de Buenos Aires en concepto de inmobiliario y automotor, donde uno al menos puede imaginar cierta progresividad. La verdad es que ese índice de la participación como porcentaje del PBG de estos recursos progresivos en el sentido que acabo de decir, era de 0,91% promedio 2003-2007 y hoy está en el 0,595%. Otra vez, ahí hay espacio para trabajar. En conclusión, la verdad es que intenté dar un pantallazo o poder haber podido contextualizar la discusión que hoy tenemos dentro de un modelo que entendemos hemos puesto en vigencia desde el 2003 a esta parte, de desarrollo productivo con inclusión social, que entendemos ha garantizado el más largo e intenso periodo de crecimiento de nuestra historia, incluso atravesando una crisis internacional sin precedentes y otra al menos importante y sin todavía preverse las consecuencias. Creí haber reflejado en mi exposición que la Ciudad de Buenos Aires, que posee históricamente
los mayores niveles de riqueza y los mejores indicadores sociolaborales del país, se ha beneficiado significativamente de este modelo puesto en práctica del año 2003 a esta fecha. Por ello, creemos que desde lo jurídico, como dijo el ministro De Vido, se deben honrar los acuerdos oportunamente firmados, que no son más, desde nuestro punto de vista, que la puesta en práctica de acuerdos preexistentes, incluso al acuerdo de enero. Desde una perspectiva federal, se debe comprender que no puede continuar forzando a las provincias más pobres a financiar un privilegio único. Como dijo la Presidenta, es el único jurisdicción con subtes en la República Argentina. Y finalmente, la última parte de mi exposición, creemos que desde un aspecto distributivo, al interior de la propia Ciudad de Buenos Aires, creemos que hay aspectos del presupuesto de la propia Ciudad de Buenos Aires que en los últimos días se han encargado de decirnos que se discuten renglón por renglón. Hay determinados gastos que benefician al conjunto de la población por encima de aquellos otros gastos que favorecen a los de mayores ingresos. Creemos que en ese sentido es más fácil decir me transfieren un gasto sin los recursos que ponerse a trabajar en ese tipo de políticas que claramente son más complicadas, pero en definitiva no son más ni menos que para lo cual entendemos buscamos el voto de la gente. Gracias.